Bienvenidos. Vamos a explicar la clase programada para el miércoles 15 de abril y lleva por título Levantando las murallas. Si tú te das cuenta, estamos organizando esta serie de estudios para que tú en tu casa y con tu familia puedan estudiar la palabra, pero el objetivo es que tú puedas llevar a cabo estas sesiones de manera personal. Es decir, este video que estás viendo es solo una guía, pero en realidad el objetivo es que tú puedas explicar esta sesión sin necesidad de exponer el video en presencia de todos. Ahora vamos al apartado número 1. Hay una sesión de preguntas que vas a guiar a través de las personas que están en tu casa, donde le vas a preguntar cuál es la función de una muralla. Aquí tenemos una definición donde nos dice que la función básica es proteger, guardar, dar seguridad y control. Y entonces, en base a esto vas a preguntarle a los demás, además de Dios, ¿qué hay en tu vida que te dé seguridad y protección? Y cuando hayas escuchado las respuestas, vamos a pasar a la escritura, al libro de Nehemías capítulo 1, versículos 2 y 3. Te recuerdo que en esta ocasión te estamos presentando una posibilidad en las versiones. Tú puedes utilizar aquella que se acomode más al lenguaje de tu casa. En esta versión te estamos presentando traducción al lenguaje actual, pero tú puedes utilizar cualquiera que tenga un lenguaje entendible para aquellos que están en tu casa. El versículo dice así: En ese momento llegó allí mi hermano Hananí, con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. El contexto de esta escritura es que en ese entonces el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. En este tiempo el rey Nabucodonosor había atacado la ciudad de Jerusalén y había destruido las murallas, inclusive las había quemado, y estas murallas que protegían a la ciudad habían sido derribadas. Pasaron 70 años donde estas murallas estuvieron derribadas. Eso había traído inseguridad, angustia y miedo a todos los pobladores de la ciudad de Jerusalén. Ahora, para el pueblo de Dios, estas murallas representaban su protección y seguridad en contra de los ataques de los enemigos del pueblo de Israel. En un sentido práctico, el decir levantar murallas es preparar un espacio donde nosotros nos podemos sentir seguros. Pero cuando enfrentamos diferentes situaciones difíciles, estas murallas, que antes nos daban una protección, pueden derribarse. Parte de estas murallas pueden ser en un aspecto económico, social, de salud, familiar o emocional. Ahora preguntaremos, ¿qué sucede si se derriba la muralla que te da seguridad? ¿Qué ocurre cuando tienes una deuda o cuando ha fallado tu salud? ¿Qué ocurre cuando una persona que amas te ha fallado o por cualquier razón ya no se encuentra contigo? ¿Qué ocurre cuando tus sentimientos te traicionan y no puedes controlar tu enojo, tu tristeza o tu angustia? En el apartado 2, vamos a tratar de entender por qué estas murallas habían sido derribadas. Y explicaremos el versículo 3. Dice así: ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por fuego. Si tú te das cuenta, en este versículo tenemos subrayados de distintos colores algunas palabras claves que vamos a explicar un poco más adelante. Resalta esta sección remarcada en el cuadro negro que nos dice:
si tu muralla se basa en algo que puede derrumbarse, debes buscar otros materiales para reconstruirla. En este tiempo, Nehemías y el pueblo de Israel no tenía la manera de hacerlo. ¿Cómo podría organizarse Nehemías cuando habían secuestrado a muchas familias? La economía estaba en el peor momento de la historia y el ánimo de las personas estaba por los suelos. En la actualidad podemos sentirnos de esta forma. Quizás nuestras economías no están en la mejor situación, o tal vez nuestros ánimos están decaídos por diferentes situaciones que pueden incluir inestabilidad emocional por problemas de salud o familiares, o con cualquier otra persona que esté viviendo en nuestro entorno. Entramos a la explicación del versículo 3, cuando se refiere a los que se quedaron en Jerusalén. Se refiere a aquellas personas que se habían quedado en el lugar de adoración y representa a todos aquellos que hemos creído en Cristo, que podemos estar pasando por pruebas y, como dice el versículo 3, con problemas, con vergüenza y sintiéndonos desprotegidos. Ahora, los que sienten vergüenza, ¿qué significa la palabra vergüenza? Tenemos una definición del diccionario donde nos dice que es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Falta cometida. ¿A qué se refiere? ¿Acaso los pobladores de Jerusalén se sentían avergonzados por haber cometido una falta? Para poder comprender esto, si nosotros vamos al versículo Lucas 14, 28 y 29, dice así: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él. Y en estas palabras, nuestro Señor Jesús nos está explicando, si tú lees unos versículos anteriores, que no tiene que ver con una construcción de torre realmente, sino que tiene que ver con el costo de seguirle, con el costo de mantenernos fieles a Él. Por eso dice más abajo, el pueblo de Dios fue destruido porque se apartó de Él, y al llegar sus enemigos no pudieron hacer frente a ellos, porque Dios era el que daba las victorias. Si tú evalúas el costo de seguir a Cristo, puede ser difícil, y sentir que no podrás continuar te debe poner a pensar que es mayor el costo de no seguirle. Dice el principio de Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Es por eso que a un lado tenemos un diagrama donde nos dice estar separado de Él, número 1, traerá problemas, número 2, traerá vergüenza, y número 3, estamos desprotegidos. Pasamos al apartado 3, reconstruyendo eficazmente. Vamos a leer el versículo de Hechos 4:11. Dice así: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Si nosotros, como constructores de esta muralla que está guardando el espacio donde nos sentimos seguros, rechazamos a Cristo, estamos rechazando la piedra principal. Este es un excelente momento para convertir a Cristo en lo más importante que tenemos. Mateo 22:37 nos dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Realmente nuestro mayor mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en realidad nos está llevando al lugar seguro. Solo Cristo puede traer a nuestra vida esa seguridad, confianza y paz. Y todo esto es basado en Él, su carácter, sus atributos y sus promesas.
porque solo de esta manera nuestra fe puede crecer y extenderse, ya que no está basada en una capacidad humana, no está basada en nuestros recursos humanos o financieros, ni tampoco está basado en nuestros talentos, dones o capacidades, sino que se basa solo en Cristo nuestro Señor. Y vamos a leer Salmos 127, versículos 1 y 2. Dice así: Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y podemos ver en el salmista una confianza colocada en el Señor, colocada en que Él ha comprendido que si el trabajo y la obra de Dios no están presentes en la obra de las manos del que está construyendo, en vano trabajan los que edifican la casa. Si Dios está fuera de guardar la ciudad, aunque haya guardias y ellos estén ejerciendo su función y deban permanecer en vela, todo este trabajo se perderá. El esfuerzo que ellos puedan ejercer no significa nada si la bendición de Dios no está presente. Realmente la bendición de Dios es necesaria para que la ciudad esté protegida realmente. El salmista no está insinuando que el constructor deba dejar de trabajar, ni tampoco que los guardias abandonen sus puestos de obligación. Lo que está diciendo es que todo este esfuerzo será inútil cuando no se encuentre primeramente la bendición de Dios. Los hombres no deben mostrar su confianza en Dios dejando de hacer lo que les corresponde. Ellos deben hacer todo lo que pueden, pero después se les prohíbe que fijen su confianza en lo que pueden hacer, en lo que son capaces de hacer con sus fuerzas. Nos está diciendo que aquel que hace que todo ese esfuerzo realmente tenga un significado y que no será en vano es la presencia de Dios en nuestro trabajo. Les asegura que todos los esfuerzos serán en vano a menos de que Dios use su poder para hacer que las causas sean efectivas. Por eso en el apartado siguiente podemos leer: levantar la muralla es poner la mirada en Él y buscarlo a Él, sin dejar de hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, y el involucrarnos en su obra. El que se justifica por no hacer la obra de Dios, en vano construye su propia seguridad en cualquier otra cosa que lo intente, dado que de nueva cuenta las circunstancias terminarán destruyéndola. Y al explicar esto, pasarás al tiempo donde vas a orar en casa con tu familia, tocando cada uno de los puntos de oración que están sugeridos. Además de que si hay alguna oración que deba levantarse por necesidades especiales, no pierdas la oportunidad de hacerlo en tu casa con tu familia. Bien, Dios les bendiga y espero que esta enseñanza sea de bendición para todos. Mil gracias. Hasta luego.